hemólisis y acumulación de triglicéridos en los Eso se denomina estatosis hepáticas no alcohólicas. Ahora también hay una situación paradójica. En personas que no comen, ayunan demasiado, digamos, están en una dieta estricta, pueden tener también acumulación de grasa en el hígado, estatosis. O sea, no son obesos, son delgados, ¿no? Y paradójicamente sí hay más grasa en el hígado. Y eso es justamente por una alteración del metabolismo también de los triglicéridos. El hígado pues trata de acumular esos triglicéridos porque la persona no está consumiendo alimentos. Entonces trata de tener una reserva de energía en los hepatocitos. Porque la reserva de energía en la grasa está disminuyendo. Bueno, la persona está delgadita, está bajando de peso. Entonces ahí se va acumulando una reserva extra en el hígado. La calcificación patológica. Carlo Jasmin. Definición de la calcificación patológica. Sería como un depósito anormal de calcio en tejidos blandos. Ya. Ahora, tipos de calcificación patológica. Distrófica y metastásica. Correcto. Bien, entonces hay justamente estos dos tipos de calcificaciones anormales, ¿no? Patológicas. Y aquí hemos puesto dos tipos de patologías, ¿no? Aterosclerosis y hiperparatiroidismo. Una distrófica y otra metastásica. Afasa Anthony. ¿Cómo se produce la calcificación distrófica en la aterosclerosis severa? ¿Qué es lo que entendió? Claro, ¿no? La distrófica en la aterosclerosis. Ya, bueno, vamos a ver que esto se da principalmente cuando podemos hacer parte de la clasificación, ¿verdad? Normalmente los jueces están producidas por casos. Para cuando se podría decir cuando una arteria deja de tener esa parte de en la parte interna de las arterias va a producirse un endurecimiento por la parte de estrechamiento, se puede decir cuando Estrechamiento del lumen, ¿por qué? se podría decir por la presión arterial cuando pasa con una cierta presión. Eso produce que se ensanche y se porque al no haber esa cantidad de presión no se puede transmitir. Está hablando de etiología, o sea, la hipertensión arterial provoca lesión endotelial. Esa lesión endotelial provoca una acumulación o insudación de colesterol en la túnica íntima. Eso se llama insudación. Ahora, ¿cómo se produce el depósito de calcio? ¿Cómo se produce la calcificación distrófica? Pero eso es el trabajo. ¿Cómo se produce este trastorno metabólico en esta enfermedad? La relación. Cuando hay necrosis, cuando hay inflamación, empecemos desde el principio, ¿verdad? Hay lesión de un tejido, va a haber inflamación como respuesta. Cuando hay inflamación y se vuelve crónica y la lesión es progresiva, va a haber después necrosis del tejido. Ahora, en los tejidos necrosados, ¿verdad? Recuerden que las células lesionadas acumulan calcio intracitosólico, ¿verdad? Hay mucho exceso de calcio, lo que provoca la necrosis. Proviene del retículo endoplásmico liso, proviene de también las mitocondrias y el calcio extracelular. Son tres fuentes. Y cuando la célula muere por necrosis, ese calcio queda liberado, fuera, en el intersticio. Ahora imaginen varias células morir. Pues todo ese calcio va a ir a una parte, se deposita en el mismo intersticio del tejido necrótico. Ahora acá en la aterosclerosis severa hay un centro necrótico, porque la acumulación de colesterol en la túnica íntima está causando también una necrosis, tanto de macrófagos como de células de músculo liso, principalmente de músculo liso.
Entonces, hay una fibrosis, ¿no?, que endurece la arteria y aparte una calcificación distrófica que lo endurece más. ¿Bien? Por eso se esclerosa la arteria. Y esa esclerosis, pues, al producir también la reducción del lumen y al endurecer la arteria, pues provoca pues, una mayor resistencia vascular periférica, lo que se traduce en hipertensión. Y eso daña más la arteria y eso pues, incluso puede provocar una ruptura o erosión de la placa del ateroma. Y si hay erosión o ruptura de esta placa de ateroma, va a haber trombosis. El lumen reducido ya se va a ocluir completamente con un trombo. Por eso es tan importante, o sea, la esclerosis es lo que provoca que se rompa la placa, porque se endurece como si fuese cáscara de huevo. La cáscara de huevo es duro porque tiene calcio, pero también es frágil, se puede romper. A eso es, ¿no? Al tejido necrótico por la liberación de calcio de las células. Por eso la calcificación distrófica es con normocalcemia, niveles normales de calcio. Ahora, ¿cómo se produce calcificación patológica del hiperparatiroidismo? Gutiérrez Dulce. Bueno, se da principalmente por el exceso de hormonas tiroideas. Es una de las causas. No, tiroideas, no, paratiroideas. Paratiroideas, perdón. Es una de las causas para el desarrollo principalmente del hiperparatiroidismo. Hay dos tipos de hiperparatiroidismo, ¿no? Uno primario y otro secundario. El primario es directamente las glándulas paratiroides, ¿no?, que elevan la PTH. Y el secundario, hiperparatiroidismo secundario. Por el depósito de proteínas también. No, estamos hablando de calcio, de PTH. Insuficiencia renal. La insuficiencia renal produce hiperparatiroidismo secundario, porque no va a haber una buena excreción de calcio por los riñones. Y eso puede provocar pues también un exceso de hormona paratiroidea que produce mayor desorción ósea. Cuando haya PTH, cuando la PTH se eleva, hiperparatiroidismo, ¿no? O sea, primario y secundario va a tener tres efectos principales. Un efecto renal, por aquí, ¿no?, arriba, un efecto a huesos y otro efecto a nivel de intestino delgado. Efecto renal, pues siempre tiene que ver con aumento de calcio en sangre, ¿no? Hiperparatiroidismo provoca mayor hipercalcemia. Entonces, ¿qué va a suceder en los riñones para que el calcio aumente? Como resultado, pues menor excreción urinaria de calcio. Disminuye. ¿Y qué va a aumentar? Va a aumentar la reabsorción tubular de calcio. Con eso pues va a aumentar el calcio en sangre, en el plasma. O sea, la hipercalcemia. A nivel óseo, ¿qué va a suceder para que también produzca ese resultado? Hipercalcemia. Resorción, correcto. Aumenta la resorción ósea. ¿Y qué células son encargadas de la resorción del hueso? Correcto. La resorción ósea es por mayor activación de osteoclastos. Pero la PTH no produce esa activación de osteoclastos directamente, lo hace de forma indirecta, porque son los osteoblastos, ¿no?, OB, osteoblastos, los que tienen receptores de PTH, de hormona paratiroidea. Y al ser estimulados los osteoblastos, estos liberan una sustancia llamada RANK, RANK ligando, que va hacia los receptores de los osteoclastos, receptores RANK, para activarlos recién, ¿no? Y eso, también el RANK ligando produce la formación de nuevos osteoclastos, ¿no? Los proosteoclastos se fusionan, un macrófago se convierte en osteoclastos
Y la resorción ósea pues produce mayor extracción de calcio al hueso, ¿no? Hipercalcemia, igual como resultado. Pero ¿qué pasa con el hueso? Pierde calcio, disminuye su densidad ósea. ¿Y cuál hueso va a presentar resorción ósea? ¿Hueso compacto o hueso esponjoso? Siempre esponjoso. Es el más blando, es el más fácil de extraer calcio, los osteoclastos. Entonces, si el hueso esponjoso tiene mayor resorción ósea, esto puede provocar con el tiempo osteoporosis. Eso es lo malo del hiperparatiroidismo. Lo estamos viendo a este efecto, ¿no? Hipercalcemia. A nivel de intestino delgado, ¿qué sucede? Para que exista mayor calcio en sangre. ¿Cuál será el efecto de la hormona paratiroidea? ¿Mayor? La mayor absorción de calcio. Ya. Tal vez indirectamente con la ayuda de la vitamina D. Correcto. La vitamina D es fundamental para que se absorba calcio a nivel intestinal. ¿Y el calcio de qué alimentos viene? Lácteos. Ahí está la fuente principal, lácteos. Secundariamente también de carnes y de frutas, ¿no? Pero la principal es lácteos. Entonces, todo alimento que contenga calcio, ¿verdad?, pasa por el intestino. Pero pasaría de largo, sin absorberse, de no ser por la vitamina D. La vitamina D hace que el calcio pueda entrar hacia las células, a los enterocitos, pueda absorberse. Bien. Entonces, ¿qué se produce? La hormona PTH aumenta la vitamina D, justamente para que se absorba mayor calcio. ¿Entienden? Entonces, hay una mayor producción de vitamina D a nivel renal, ahí se produce. En la piel se activa gracias a los rayos del sol, los rayos ultravioleta, y esa vitamina D va al intestino activada, al colecalciferol, para poder absorber calcio. Entonces, mayor absorción de calcio a nivel intestinal, pues mayor calcemia también en la sangre. Tres efectos. Ahora, ¿qué pasa con la hipercalcemia? Si se vuelve crónica, muy sostenida, este exceso de calcio en la sangre va a tener consecuencias. ¿Cuáles son los niveles normales de calcemia? La normocalcemia más o menos tiene un rango de 8 miligramos por decilitro de sangre de calcio a 11 miligramos de calcio por decilitro de sangre. Entonces, al decir hipercalcemia, estamos hablando de que los valores están muy por encima de 11. Entonces, esta hipercalcemia va a ir a los tejidos normales, a depositarse en todas partes. Así va a reducir el calcio en la sangre, se está yendo a tejidos. ¿Y por qué es peligroso la hipercalcemia? ¿Cómo? Correcto. En el músculo, especialmente en el músculo cardíaco, ahí es donde tiene mayor peligro. El potencial de acción produce contracción, ¿no? El calcio es lo que produce la contracción muscular, y en el músculo cardíaco esto puede provocar arritmias, puede provocar fibrilación, inclusive paro cardíaco, ¿no? Y en el músculo esquelético puede provocar también una contracción sostenida, lo que se llama parálisis espástica, y se nota aquí en los músculos maceteros. El músculo macetero de la masticación se contrae, duro, rígido, y luego se vuelve a abrir. Los pacientes con hiperparatiroidismo, así están con todo este músculo macetero contraído, y esto se llama trismus. Niveles de calcio hay que investigar rápidamente y hay que bajar los niveles de calcio. Ahora, ¿la enfermedad cuál era? Hiperparatiroidismo, ¿no? Esa es la enfermedad. Por eso se produce hiperparatiroidismo y también calcificación metastásica. Eso sería, ¿no? Calcio en tejidos normales, pues calcificación metastásica. Porque parece
como si fuese una metástasis de cáncer en todos los órganos, como si fuese un tumor maligno. Una pregunta. Sí, dígame, la meta. ¿Por qué usualmente los pacientes con cáncer son habituales en la clasificación? ¿Cómo se puede? En pacientes con cáncer son habituales las clasificaciones. ¿Cuál es el mecanismo? Bueno, cuando hay pacientes con cáncer, las células malignas pueden generar hormonas, especialmente hormonas funcionales como el PTH. Eso se llama síndrome paraneoplásico. Entonces, cuando hay un síndrome paraneoplásico funcional, por eso se puede provocar calcificación, porque va a haber aumento de la PTH. ¿Y si el cáncer no estuviera en la paratiroides? No, no es que esté en la paratiroides, puede estar en cualquier parte del cuerpo. ¿No? Solamente estas células malignas pueden producir anormalmente otras hormonas. ¿No? Síndrome paraneoplásico, ¿verdad? Por eso se puede provocar distorsión ósea y exceso de cáncer en cáncer. A veces es el primer síntoma o síntoma que se puede detectar antes del cáncer. Doctor, y ya no hay, en el caso de la calcificación distrófica, ya no hay como quien diría una curación. La distrófica, Sí. el tejido está necrótico, ¿verdad? Está además calcificado, hay que hacer un reemplazo. Si fuese válvulas que están calcificadas, válvulas cardíacas, hay que hacer un reemplazo valvular. ¿No? En el caso de la arteria, que ya tiene necrosis, ya tiene esclerosis, hay que tener también una resección, puede ser. Porque el tejido necrótico ya no es funcional. En caso de la calcificación distrófica. Amiloidosis. ¿Cómo se relaciona, cómo se produce la amiloidosis? El mieloma múltiple. Que han encontrado Rocío. Hey. Bueno, la amiloidosis es una enfermedad que se llama por el mal previamente las precursoras que estas generan unas estructuras fibrilares. Mira, eso es como definición. Ahora, en el mieloma múltiple, las células plasmáticas pueden producir cadenas ligeras de inmunoglobulinas que son en exceso, que no pueden eliminarse y bueno, se acumulan como amiloide AL. correcto. Eso se denomina hipergamaglobulinemia. O sea, el mieloma múltiple es un tumor, es una neoplasia maligna, linfoproliferativa. Va a haber un exceso de células plasmáticas malignas, anormales. Y recuerden que las células plasmáticas son las únicas células en formar inmunoglobulinas. Ahora, si estas células son malignas, van a producir un exceso de inmunoglobulinas, pero defectuosas. Bien, entonces eso se llama hipergamaglobulinemia, porque es la IgG. Y sus cadenas ligeras, como dice su compañera, al ser defectuosas, se quedan acumuladas como sustancia amiloide, proteínas mal plegadas. Sí. Artritis reumatoide con la amiloidosis. Guamán y Gustavo. Gustavo, ¿qué dice? Bueno, doctor, ¿se va a ocurrir por la inflamación de la membrana sinovial, doctor? ¿Ya? Donde va a invadir y va a construir el cartílago, ¿no? El hueso. La amiloidosis. Está describiendo la artritis, pero la amiloidosis, ¿cómo se produce? Creo que se han dividido por partes, ¿no? ¿Por qué hacen eso? El trabajo grupal no es, pues, tú haces esta parte, tú la otra. Al final uno sabe bien hipercalcemia, pero no sabe amiloidosis. ¿Quién ha hecho amiloidosis? Ustedes. ¿Usted? ¿Quién ha hecho amiloidosis de ustedes? Ya pues, Juan.
investigar, ¿no? Cómo se produce, cómo es la patogenia, una alteración y cómo produce una enfermedad. ¿Sí? Claro que sí. Más que todo se da por alteraciones genéticas, más que todo por los factores ambientales. Ya. Estos van a activar los linfocitos T y B formando citocinas, por lo que se va a formar una hiperplasia sinovial, también conocido como palos. Este va a invadir al cartílago y hueso, Ya. va a causar una erosión y una destrucción articular. Ya. Así va a aumentar la inflamación crónica y debido a esto va a haber la elevación del SSA, produciendo una amiloidosis AA. La SSA, ¿no? Es un tipo de marcador, es el síndrome de Sjögren-A. Pero la amiloidosis, estaba bien explicado, Carrión, la parte de la artritis reumatoide, ¿no? La formación del panus sinovial, que es un tipo de hiperplasia de la membrana sinovial. Falta un detalle justamente para que se llegue concretamente a la amiloidosis. Porque no toda inflamación crónica es mala. Mantiene elevado el reactante activa de la amiloides AA, lo que menciona la compañera. Ya. Básicamente, Ajá. sí, amiloides AC. Ahora, bueno, aumenta justamente en fase reactiva, ¿no? ¿Y eso dónde se va a depositar? ¿En qué tejidos? Renal, glómerulos renales, ahí se deposita. O sea, el depósito de amiloide no es en articulaciones, en el caso de una artritis reumatoide. El amiloide se va a depositar justamente en los glómerulos renales, especialmente en la membrana basal glomerular. Puede también afectar el mesangio glomerular. Ya, ahí se va a acumular, ¿no? Y los que todavía faltan a poner en sus trabajos, póngale eso. Una amiloidosis renal. Hasta acá vamos a quedar por el trabajo suban 2. ¿Cómo? Semana 2. ¿Qué experimento? Bueno, semana 2. Ahí está. Quedan 2 minutos para subir.